Muy buenas noches. Es un placer para mí hablar sobre los retos de la educación superior. Mi nombre es Aiden Navarro Díaz, estudiante de la Universidad de Panamá, en el doctorado con énfasis en currículo. Las universidades han tenido grandes retos, retos muy significativos, teniendo en cuenta la pandemia. En la pandemia hubieron grandes impactos en la educación superior. Ha tenido un impacto significativo en la educación superior, no solamente en Colombia ni en Panamá, sino en todo el mundo, ya que las universidades han enfrentado muchos desafíos, eh, teniendo en cuenta que esto ha afectado a la educación, por lo cual la pandemia ha planteado las siguientes preguntas. Son unos interrogantes que nos han dejado muy inquietos. Entre estos interrogantes se tiene, ¿cómo se puede adaptar la educación superior a situaciones de crisis y emergencia que puedan presentarse en el futuro? Bueno, se cree que se han desarrollado planes de contingencia, ya que estos planes, las instituciones se han preparado para tomar medidas rápidas y minimizar este impacto. ¿Cuáles son estas medidas? Pues se actualizaron regularmente planes de contingencia en las instituciones para estar preparadas en diferentes escenarios. ¿Cuáles son esos escenarios? Sobre todo la seguridad de la comunidad educativa en esos momentos. ¿Qué debe contener un plan de contingencia? Primero que todo, se debe hacer una lista de los posibles riesgos y escenarios de emergencia que pueden afectar a una institución. Pero para tener en cuenta estos planes, también se deben implementar unos procedimientos que es muy importante la comunicación. Debe contener una información donde intervengan los estudiantes, los profesores, demás personales directivos y detallar unas acciones específicas que tomará en cada caso la institución. Pero para hacer este plan se debe contar con recursos para manejar esta contingencia, donde cada miembro dice cuáles serán esas dificultades que se pueden presentar en la educación superior en pandemia. Nos hacemos esta otra pregunta. Bueno, primero se pensó en la falta de apoyo técnico y pedagógico. En ese tiempo, todos estaban preocupados. ¿Quién nos irá a apoyar? ¿Cómo será la implementación pedagógica? ¿Cómo enfrentar este reto en las universidades? Bueno, primero que todo, los docentes deberían capacitarse porque no estábamos preparados. En mi caso, yo trabajo en la institución educativa Galápagos, es una institución rural y está en una vereda de difícil acceso a la, a la, a la tecnología. Son niños de primaria. Ahora miramos también las universidades. Todos nos tocó prepararnos desde la primaria, empezando de la primaria, tanto padres de familia que no estaban adaptados a esto, los mismos docentes, nos tocó utilizar plataformas. Las universidades también les tocó enfrentar este reto, provisionarse de recursos, tanto tecnológicos, porque no contamos con los recursos tecnológicos y los recursos financieros, para brindar una educación de calidad y quien se viera beneficiado fueran nuestros estudiantes, porque les tocaba enfrentar el reto de trabajar en línea. Ese reto nos llevó también a pensar qué educación de calidad vamos a brindar en el futuro, cuánto tiempo va a durar esta pandemia, qué más tenemos que hacer. Surge entonces otro, que es la deserción escolar.
Muchos estudiantes se vieron obligados en la educación superior irse para otras partes, porque en la parte urbana sus padres no contaban con los recursos, todo se cerró, no se contaban con suficiente internet, entonces eh, financieramente los padres carecían de empleo, muchas empresas cerraron y fue un caos. Entonces, lo más viable que veían los padres de familia era que sus hijos se fueran de la universidad. Pero ahí era el reto de nosotros como docentes. ¿Qué debíamos hacer? ¿Cómo canalizar esos recursos o estar pendientes de aquellos estudiantes para que no se nos fueran de nuestras instituciones y sobre todo de las instituciones de educación superior? Entonces las universidades aplicaron unas estrategias, ofrecieron programas de tutorías, mentorías en líneas para ayudar a aquellos estudiantes para que se mantuvieran motivados, se enamoraran de aquella educación virtual, para que donde ellos se fueran de la ciudad y estuvieran en los campos, muchos se fueron para el campo porque estaban más seguros, tenían alimentos. Entonces, ¿cómo hacer para que esos estudiantes desde allá pudieran recibir las clases? Pero sobre todo era el compromiso que teníamos como docentes y también como gobierno de hacer planes de flexibilización. Tener en cuenta que se colocaban unos trabajos y tuvieran unos plazos de entrega para aquellos estudiantes. Surge otro, que era la seguridad y la salud. Los estudiantes, cuando entonces se enfrentaban a esto, cómo tenían que favorecer su salud, cómo los estudiantes nuevamente que regresaron al aula, a la presencialidad, cuáles eran las medidas de bioseguridad. Ahí se tocó buscar otros recursos. Entonces, las universidades que hicieron implementaron medidas de distanciamiento social en las aulas y otras áreas comunes. Se vieron obligados al uso del tapabocas, a la implementación de medidas de higiene, como el lavado de manos, para evitar la propagación del virus cuando se inició nuevamente la presencialidad, porque el virus aún estaba presente y teníamos que cuidar a nuestros estudiantes. Bueno, entonces ahí mirábamos una brecha digital. Esa brecha tenía que tener unos programas de inclusión digital que podían hacerse y garantizarse con todos los estudiantes que tuvieran acceso a las tecnologías para el aprendizaje en línea. Además, las universidades llegaron a trabajar con organizaciones gubernamentales, con algunas que los apoyaron y otras no gubernamentales. En este caso, estas entidades ayudaron a muchas universidades a contribuir con dispositivos digitales y acceso a Internet. El Internet llegaba a algunos sitios apartados, pero ese Internet no era muy bueno. Aún el Internet eh, en Colombia falla bastante, y no solamente en Colombia, ¿sí? En Colombia hay muchos problemas de Internet, pero también lo vemos en otras partes del mundo. Entonces, eso dificultó para que las universidades pudieran avanzar, pero aún así, siempre cuidando la salud mental. Teníamos que tener en cuenta también este otro reto, cómo cuidar la salud mental, porque esta pandemia dejó muchas secuelas y aún todavía persisten secuelas. Entre estas, pues teníamos que las universidades proporcionaran recursos en línea y servicios de apoyo a la salud mental. Entonces tocó buscar personal especializado como asesoramiento en terapias en línea, con la parte psicológica o psicosocial, apoyo mucho con los padres de familia, con demás personas de apoyo de la institución, con directivos.
y lidiar con ese estrés, porque esta pandemia causó estrés, causó conflictos que aún todavía se viven en las aulas. Y pues esto ha ocasionado a nivel mundial la ansiedad, que aún se sigue tratando con personal de psicología. También se han implementado programas de bienestar para el personal universitario, porque no solamente fueron los estudiantes, también los docentes, demás personal que trabajan allí en estas universidades. Bueno, aparte de esa ansiedad, surge otro que es la falta de interacción social. Se han implementado entonces, ¿qué? Actividades en línea y con personas que fomentan la interacción social, como el diálogo, la tolerancia, eh, ¿a través de qué? De unos clubes y eventos virtuales, del trabajo colaborativo, en línea, todo era en línea y aún todavía hacemos esas actividades en línea, porque facilita mucho la interacción social. Eh, el trabajo en equipo, los estudiantes han mejorado la interacción social y la experiencia universitaria, porque no hay algo muy fundamental que el trabajo en equipo. El trabajo que nos brinda equipos de docentes y directivos con padres de familias, las escuelas de padres han funcionado en las universidades. En la parte de Colombia y en algunas universidades se están implementando estos clubes en línea. Así como hay las redes de docentes, ahora también se deben implementar el club virtual, porque es decir que esta enfermedad aún todavía persiste. Y si en un futuro volviera este tipo de enfermedad o más avanzada, ya estamos preparados para enfrentarla. Pero sobre todo hay que mirar las dificultades financieras. Pero quiere decir que si tenemos dificultades financieras no nos podemos quedar allí. Tenemos que buscar. Algunas universidades, ¿qué hicieron? Establecieron programas de becas con tal de retener a estos estudiantes que se mantuvieran y aún todavía persiste la deserción escolar porque el país quedó con mucho desempleo y los estudiantes se han obligado a irse de las universidades. Entonces ahí es donde tiene que ver la parte gubernamental y no gubernamental que se había mencionado anteriormente. También cómo se le hacen descuentos y préstamos a aquellos estudiantes que tienen debilidades económicas, que presentan dificultades en su familia numerosa. Entonces también eso ayuda mucho a los estudiantes con estas dificultades para financiar su educación. Entre estos recursos que podemos utilizar en las universidades, podemos tener para ayudar a nuestros estudiantes las videoconferencias, las capacitaciones, la colaboración entre universidades, ahí donde uno mira la solidaridad, el trabajo en equipo entre estas universidades, las plataformas digitales que están mucho a la vanguardia. Y pues nos deja un aprendizaje, que no debemos quedarnos allí, que las universidades enfrentaron estos retos y los enfrentaron para quedarse allí con esos retos, porque la universidad que no tuvo retos quiere decir que no fue una universidad que no ayudó a sus estudiantes, pero todas las universidades empezaron a buscar soluciones y aún siguen buscando esas soluciones porque quieren seguir fortaleciendo los sistemas de educación superior en América Latina, con el fin de garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a una educación de calidad, que manejen competencias, que solucionen problemas. Esto nos deja una enseñanza para que cuando aquellos estudiantes terminen sus estudios superiores, sepan cómo enfrentarse a sus realidades y valoren también lo que aquellas familias implementaron y todo cómo se empezó a unir para todo esto contribuir a una mejor
Colombia educada, y no solamente en Colombia, en otros países de América Latina. ¿Por qué? Porque independientemente en América Latina la parte geográfica es muy dispersa y la situación socioeconómica persiste a través de esto que sucedió de la pandemia. Muchísimas gracias por su atención.